Hola, mi nombre es Natacha Gader y vamos a continuar con la presentación sobre formatos y rótulos. Ahora vamos a ver la norma IRAM 4508, que es la que nos indica las características del rótulo, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a ver es particularmente la parte del rótulo, pero después este rótulo se puede extender con una lista de materiales o una lista de despieces en el caso de realizar dibujos de conjuntos, de mecanismos, entonces esto se puede extender, pero nosotros ese tipo de características no las vamos a utilizar, así que lo que veremos de la norma 4508 es únicamente las características de este rótulo. Además hay que tener en cuenta que hay varios formatos de rótulo de acuerdo al tipo de plano que sea, así que nosotros vamos a usar uno de los que aparecen en la normativa, ¿sí? Como vimos anteriormente, las medidas totales del rótulo es de 175 milímetros de ancho por 51 milímetros de alto. Mide lo mismo en el formato A3, en el formato A4 o en cualquiera de los otros formatos que están aprobados por la normativa IRAM, ¿sí? Aquí tenemos un acercamiento para ver las medidas del rótulo. La primera vez que realizan este rótulo les pueden parecer confusas, pero es establecer un sistema de qué líneas trazar primero, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, siempre comienzo con las líneas verticales. La primera línea vertical, si empezamos desde la izquierda hacia la derecha, está a 26 milímetros, la siguiente a 20 y después salto a la última, la que está a 55 milímetros del lado derecho, ¿sí? Después podemos hacer la línea horizontal que atraviesa casi todo el rótulo, que está a 17 milímetros del borde superior, ¿sí? Y después ahí recién empezar a hacer las subdivisiones más pequeñas dentro de los distintos espacios que nos quedan, ¿sí? Tal vez la más difícil de medir y que quede más prolija son los renglones más pequeños, que están a 5, 4, 4 y 4 milímetros entre sí. Cuando nosotros medimos con la regla, los 4 milímetros que acá vemos claramente son muy pequeños y eso es tal vez lo que cuesta más que quede en forma pareja. Pero bueno, es cuestión de práctica y después va saliendo cada vez más fácil. Ahora, una vez que tenemos dibujadas todas las líneas de ese rótulo, ¿con qué lo completamos? ¿Sí? Y esto es lo que debemos tener en cuenta, que hay algunas características que ya vienen regidas por la norma IRAM de qué va en cada campo, pero hay otras que la establecemos nosotros en nuestra materia, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es lo que rige para la materia nuestra de representación gráfica únicamente. En el primer espacio que tenemos, si comenzamos desde el lado izquierdo, vamos a ir avanzando en el sentido que leemos, ¿no es cierto? En el primer campo que nos aparece, tenemos que ubicar las normas IRAM que se aplican al ejercicio que esté realizado en ese plano. A medida que vayamos haciendo ejercicios, iremos viendo distintas normas IRAM, entonces ahí vamos a tener que poner el número de norma IRAM que corresponda. Acá en el ejemplo está la 4505. Luego tenemos el campo donde están los datos que nos dicen de quién es y cuándo lo hizo, ¿sí? Fíjense que las palabras están escritas con dos colores distintos. Esto es porque lo que está en azul es lo único que nosotros escribimos con lapicera en el rótulo. Y esto es para que no lo puedan borrar, ¿sí? Entonces es importante recordar que tanto las fechas en que empiezan un trabajo y lo terminan, como su nombre y apellido, debe ir escrito en tinta. El resto va todo en lápiz, escrito con la línea tipo B de trazo fino, utilizando un lápiz duro como el 2H, ¿sí? Pero la fecha de inicio, la fecha de finalización del trabajo, tu nombre y apellido, eso va en lapicera. Fíjense que acá en las columnas tenemos EMP, que vendría a ser la abreviación por empezado, term por terminado. Y en el renglón que queda vacío debajo es donde yo voy a anotar la fecha en que está corregido este trabajo y aprobado, ¿sí? Por eso queda un renglón vacío. La fecha, acá en el ejemplo, está escrita día y mes separado por un guión,
puede ser también día y mes separado por una barra, ¿sí? Y lo que es importante es escribir nombre y apellido. No utilizar apodos, no poner solo el apellido ni poner solo el nombre. Ahora seguimos con la segunda columna de datos. Aquí lo que vamos a poner es la escala utilizada para el dibujo. En los primeros ejercicios que realizamos en primer año, este campo queda por lo general en blanco porque el tipo de ejercicios que hacemos todavía no establecemos escalas de dibujo, ¿sí? Pero a medida que lleguemos a ver el contenido de la normativa con respecto a las escalas, van a empezar a completarlo. Y aquí se completa con la numeración que corresponde según si es la escala natural, va a ser 1 en 1, es decir, un 1, 2 puntos 1. Si es una escala de ampliación, el número más grande es el primero y del otro lado de los 2 puntos va a ir el 1, como en el ejemplo. Si es una escala de reducción, al revés. Primero va el 1, los 2 puntos y después el número de reducción que se haya aplicado. Luego viene el campo con el dibujo del símbolo ISO, ¿sí? Este dibujo por lo general les presenta dificultades, sobre todo porque tiene que ser dibujado bastante pequeño, pero es importante hacerlo bien porque ese símbolo lo que nos está diciendo es qué normativa aplicamos para rebatir vistas. Existen dos normativas en el mundo y nosotros utilizamos la europea, la ISO-E. Después está la americana, la ISO-A, y la forma de ordenar las vistas es justamente la contraria. Entonces es muy importante este símbolo, aunque nos parezca una complejidad y no le encontremos sentido, es muy importante dibujarlo bien. Lo que estamos viendo acá, si bien esto lo vamos a ver en segundo año, lo que es las proyecciones de vistas, pero básicamente para que comprendan, acá estamos viendo una vista de perfil o lateral de un cono truncado, ¿sí? Para hacerles una analogía que comprendan, por ejemplo, la tapita de dentífrico, es esa forma. En la primera figura a la izquierda la estamos viendo de perfil, entonces vemos ese triángulo al que le falta la punta, y en el otro lo estamos viendo de frente, donde vemos los dos círculos. El círculo más pequeño que tiene que tener la altura de la línea vertical más pequeña, y el otro círculo más grande que tiene que tener la altura de la línea vertical más alta, ¿sí? Y después tenemos los ejes, ¿sí? Son los ejes de simetría, por eso están trazados con la línea tipo F. Debajo del símbolo ISO van dos datos que son importantes en la fabricación metalmecánica, que es la tolerancia y rugosidad. La rugosidad se refiere a la textura que hay que darle a la superficie de esa pieza que se va a construir, que va a ser metálica, por lo tanto hay que pulirla. Y la tolerancia es qué margen de error es aceptable en las medidas de la figura y que va a seguir funcionando, ¿sí? Estos dos datos nosotros no los utilizamos porque los planos que realizamos no son de piezas que vayan a ser fabricadas, por lo tanto no completamos. Sí, quedan estas dos abreviaciones, TOL y RUG, en ese campo lo vamos a escribir siempre. Luego viene un campo que es importante a los fines prácticos de nuestra materia, ¿sí? En este campo es donde será corregido el trabajo, tendrá la calificación que le corresponda en caso de estar aprobado o cualquier otra anotación con respecto a si es necesario corregirlo o rehacerlo. Por lo tanto, es un campo que escriben los docentes que corrigen ese ejercicio, ya sea yo o alguno de los PEP que ayudan en la materia. Luego viene el campo más grande. Aquí va el título. Por lo general, este campo está escrito con un tamaño de letra un poco mayor al resto. Tienen que centrar el título en ese espacio, y aquí va por lo general el tema que estamos tratando. Por ejemplo, si es un ejercicio de escalas, si es de sistemas de acotación, si es de caligrafía, etc. Va a tener el nombre del trabajo práctico acá. Luego viene el campo donde va la escuela, y acá hay un error típico que suelen tener la mayoría.
confunden el ESC del campo donde va la escala con escuela y ahí ponen 724 por el número de nuestra escuela en vez de la escala en la que está dibujada la vista de la pieza que esté en el plano. El campo donde va identificada nuestra escuela es el superior derecho, ¿sí? Por eso ahí están todas las siglas, ESETP número 724. Luego viene el curso. Acá en el ejemplo he puesto primero segunda, que es uno de los cursos en los que yo doy la materia, pero a medida que vayan pasando de año, este número va a ir cambiando. Después viene el número de plano. Cada uno de ustedes va a tener que ir numerando los planos que va haciendo a lo largo del año, del ciclo lectivo. Por lo tanto, no todos van a tener la misma numeración, porque puede ser que alguno de ustedes tenga que rehacer un plano, entonces ya cambia la numeración que tienen. Pueden estar haciendo con su compañero de banco el mismo ejercicio, pero no el mismo número de planos, ¿sí? Así que esto es un control que debe llevar cada uno de qué número de plano va. Y el último campo que nos queda en el rótulo es en el caso que haya que reemplazar un plano, ¿sí? Ya sea porque lo tienen que rehacer, porque está desaprobado o porque se les rompió, les sucedió algo al plano y tienen que hacerlo nuevamente. Entonces van a tener un nuevo número de plano en la lámina nueva que hagan y en este último campo lo que van a aclarar es a qué plano están reemplazando, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos el rótulo completo con todos sus datos y así es como debe quedar en las láminas que ustedes realicen. Fíjense, todo lo que está escrito en negro es porque está escrito en lápiz y lo que está en azul o turquesa es lo que va a ir en tinta. Nada más que eso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de elegir formato? ¿Sí? Si bien por lo general en clase les decimos qué formato les conviene usar para cada ejercicio, pueden decidirlo ustedes también. El formato A3, al ser más grande, tenemos más espacio. El formato A4 es más acotado y puede hacer que queden las cosas con menos lugar entre sí. Lo que siempre debemos tomar en cuenta es que hagamos lo que hagamos, debemos ubicar la figura de tal manera que quede a la misma distancia de todos los márgenes que tenemos. Así que debemos acostumbrarnos a centrar las piezas dentro de ese espacio de la lámina. Y un detalle muy importante es el rótulo, ¿sí? Es un trabajo engorroso que lleva mucho tiempo, que a veces les parece que pierden tiempo haciéndolo, pero es muy importante que antes de empezar a hacer el ejercicio en cada plano, completen el rótulo. Sobre todo lo que va en tinta, la fecha en que comienzan y su nombre y apellido, ¿sí? Es algo que de a poco van a ir poniéndose cada vez más cancheros, pero es práctica, ¿sí? Así que es cuestión de acostumbrarse antes de comenzar a hacer un plano, completar el formato correctamente y dibujar todos los componentes del rótulo. Bueno, eso es todo por este tema. Cualquier consulta, recuerden que pueden hacerlo en clase o me pueden enviar al mail que aquí les dejo. Nos vemos en la próxima.